hablar hoy día un poco de básicamente araneurismo y molecular. En el sílabo dice ofilismo. La verdad que yo no veo, habré visto un par de nóminas que les voy a enseñar. Eso generalmente lo hacen en la clase de infectología. Los infectólogos generalmente es la clase que siempre van a viajar, para ir a diferentes sitios. Generalmente la clase es transmitir tu experiencia, no aprender algo de memoria, repetirlo. La verdad que nunca he visto. Generalmente nunca la hago. A ver, escenario clínico primero, ¿eh? Paciente mujer de 3 años, la mamá lo trae porque presenta un dolor intenso en el brazo derecho. Ese día se acaban de mudar a su nueva casa. Al examen le encuentran una lesión equimótica en la región interna del brazo derecho, dolorosa al movilizarlo. No hay otras lesiones. Acá falta otro escenario clínico, no sé qué pasó. Paciente de 4 años, ¿sí? Es el último caso que vi hace muchísimos años, procedente de Guaral, ¿sí? Viene por dolor abdominal. La mamá había estado cultivando en el campo y las traen por presentar gran dolor abdominal y una lesión en la pierna. Entonces vamos a ver, estas son los dos escenarios clínicos más frecuentes, el primero sobre todo. El último poco lo vamos a ver porque al menos acá en Lima ya desaparecieron las zonas agrícolas. El Valle del Chillón desapareció, el Valle del Rímac también. Así que ustedes creo que pocas veces van a ver el segundo caso. Las arañas son artrópodos que se caracterizan por tener dividido el cuerpo en dos. De prosoma cefalotórax, la parte posterior, el abdomen. En la parte anterior es donde se encuentran los quelíceros. Esos son los colmillos con los cuales la araña penetra la piel y inyecta el veneno. La gran mayoría de arañas tiene 4 pares de ojos, excepto ¿quién? El oxoceles. Le dio a la prenda eso. Pero a mí no me sirvió mucho la última vez que vi un caso de mordedura, hace 2 semanas justo me llevan la araña y la verdad, por más que le puse la lupa todo, no pude ver bien, porque era una araña muy pequeñita, pero la historia clínica y la lesión eran compatibles con un oxoceles. Todas las arañas son depredadores. ¿Para qué producen su veneno? Para paralizar o matar y para digerir a su presa, ¿no? Nuestra interacción con las arañas son accidentales, ¿no? Igual que la gran mayoría de sustancias químicas, igual que trabajan en los roedores, animales inferiores, igual trabajan en nosotros, ¿no? Y nosotros estamos rodeados de arañas, ¿no? Sobre todo si no limpiamos nuestras casas. En el Perú básicamente tenemos, de todos los grupos de arañas venenosas, tenemos 2 problemas. La de la familia Sicariidae, el oxoceles, y de la familia Pterididae, la viuda negra. Listo, 2. El oxoceles produce tanto injuria tisular como injuria sistémica, y mientras que el de la familia Pterididae básicamente síntomas sistémicos predominantes. Ahí están las 2. Y del Latrodectus, el que nos produce el problema acá en el Perú, tenemos Latrodectus magnus, ¿no? Y la mala suerte de tener los oxoceles nosotros, la mala suerte tenemos a la peor de todas, que es el oxoceles laeta. El oxoceles laeta todos lo han visto alguna vez por ahí. Es la araña casera, araña violín, vive en todos sitios, zonas urbanas marginales. Tiene hábito básicamente domiciliario, ¿no? Detrás de las puertas, de los cuadros, de los muebles. Básicamente hábitos nocturnos.
1,75 a unos 5 centímetros largo y con la patita se extendía 3 a 4,5 centímetros. Tiene un color amarillento pardo a marrón oscuro y su característica siempre es la mácula en forma de violín. O sea, siempre que le traigan una araña, miren si tiene la mácula en forma de violín. Y a diferencia de otras arañas, tiene 3 pares de ojos. Mientras que la Trodectus, conocida como viuda negra, que en la sierra lo conocen como huilca, cacha, es básicamente rural. En los campos de cultivo básicamente se encuentra. Tiene un color negro brillante, son en forma de reloj de arena. Ahí no se nota mucho la luz. Y la hembra siempre es más grande, ¿no? La hembra es más grande y es la venenosa. Entonces, ¿qué cosa es el oxacilismo? Es el envenenamiento producido por la mordedura de esta araña. ¿Por qué produce cuadro clínico? Tiene varias enzimas su veneno, ¿no? La más estudiada es la cingomielinasa. De la dermonecrosis se produciría por una serie de efectos, ¿no? Daño directo a la cingomierina por la cingomielinasa. Hay un efecto procoagulante, habría agregación plaquetaria, trombosis vascular, básicamente por isquemia. Hay respuesta inflamatoria, hay aumento de selectinas, entonces va a haber mayor infiltración de neutrófilos en la zona. Y la hemólisis es a través de la activación de complementos. Ahora, la hemólisis severa puede llevar a insuficiencia renal. Las otras enzimas no se ha determinado un rol específico. Teóricamente podríamos actuar sobre el veneno diferentes. Con un antiveneno bloquearíamos todo. Parece fácil, ¿no? Pero en realidad no es así. Una vez que se desencadena la cascada, no hay quien lo pare. El aumento de selectinas, la liberación de citoquinas, la isquemia, todo produciría la lesión del monocrotis, ¿no? Y la activación de complementos, toxicidad directa sobre el riñón, rhabdomiolisis, produciría insuficiencia renal. El cuadro clínico, la gran mayoría de casos son los oxalismos cutáneos, ¿no? Se reporta acá en el Perú 81-84% de solamente compromiso cutáneo. Y un poco menos de los oxalismos cutáneos viscerales sistémicos. Les decía que nosotros tenemos la mala suerte de tener los oxalis, la ETA, ¿no? Nosotros y los chilenos y una parte de Brasil. Vean ustedes, los oxalismos cutáneos visceral, la ETA produce, en nuestro medio está reportado 27%, los chilenos 15%. En cierta parte de Brasil que tienen los oxalis ETA también 13%. Los norteamericanos, por ejemplo, tienen los oxalis reclusa. Generalmente produce lesión cutánea. Y poco porcentaje de compromiso visceral tienen ellos. El cuadro es bien característico, ¿no? Siempre empieza con una sensación de lancetazo. Casi todos los pacientes que hemos tenido siempre han sentido esa sensación, ¿ya? Puede pasar en negativa, dice la literatura, ¿ya? Después de 30 a 60 minutos se observa eritema, edema. Y lo más característico viene después, el dolor, ¿no? El dolor secundario al esquema se presenta usualmente entre las 2 a 6 horas. Generalmente, si no hay dolor, no hay oxacilismo, ¿no? Mientras que las otras picaduras pican, esta duele, ¿eh? Después se forma la típica placa livedoide. Hay una mancha violácea, equimótica, rodeada de una zona de vasoconstricción pálida
y eritema alrededor. Si ven esto, ya pues, ya no le falta nada, clínicamente ya tiene que conocer. Después ya a las 24-48 horas, ya la placa está indurada, está bien constituida, y el tamaño es variable. En algunas veces hay flictenas serosas o sanguinolentas. Y después empieza la necrosis. Se forma una escara por el tercer al cuarto día. Igual que la lesión se traga al inicio, la escara usualmente está por debajo de la piel. Se desprende, deja una úlcera y a veces deja cicatrices permanentes. Hay una forma edematosa. Sí hemos tenido ocasión de ver con algunas promociones anteriores, sobre todo cuando muerde cara o cuello. No ven la típica placa amiloides, no ven la zona de necrosis, realmente está hinchada, pero igual puede producir compromiso visceral. Cuando así no tenga síntomas sistémicos, ustedes deben asumir que todo cuadro del oxocelismo podría potencialmente desarrollar compromiso visceral. Así que lo van a manejar con esas características. No se confíen, no abusen del suero ni tampoco se confíen. Si le llegan las primeras horas, vigilen a ese niño, si tienen dudas. Entonces no existe relación entre la severidad de la lesión y el compromiso visceral. Ahora, el compromiso visceral siempre se va a manifestar dentro de las primeras 24 horas. El compromiso cutáneo visceral, aparte del daño cutáneo, hay fiebre, vómitos, puede haber anemias hemolíticas, ictericias, y en la forma severa llega pues a hemoglobinuria, coagulación intravascular, en los casos más severos. El diagnóstico. Hace un rato le decía que no hay que exagerar. Lo que vemos muchas veces en la emergencia es que a cualquier niño y a cualquier picadura le están poniendo suero por temor, ¿no? Tampoco a ese extremo y tampoco dejar pasar, porque hace como 3 años pasó un caso de María Auxiliadora. Llegó un chiquito y lo mataron a la casa, ¿no? Y regresó con todo el compromiso visceral, ¿no? Siempre hay que determinar si el insecto agresor pertenece al género Luxoceles, hay que buscar la correspondencia del relato y evaluar la presentación clínica. Vamos a ver. ¿Cuál es el Luxoceles? La mácula forma de violín. En forma de violín. ¿Ya? Ahora, la verdad, como le digo, hace 2 semanas no me sirvió mucho. La verdad que no veía, se veía tan pequeñita que no. Pero la lesión era bien compatible, era el dolor y era una de las pocas veces en la cual la mamá te trae la araña, ¿no? Generalmente, ¿qué hacen los padres? No ven nada. La idea siempre es aconsejarla que la traten de capturar, ¿no? Entonces el criterio estándar debería ser tener el cuadro clínico y mirar la araña. Lamentablemente la gran mayoría de diagnósticos son presuntivos. Tiene que haber una correspondencia, pues, ¿no? Si el accidente ocurre casi en el campo, ocurre en el día, difícil, pues, ¿no? Generalmente ocurre dentro del domicilio por la mañana, cuando se están vistiendo, limpiando las cosas, ¿no? En la noche también a veces te mueves y te muerdes. Puede ocasionar un dolor súbito lancinante una sola vez. Y las zonas más afectadas son los miembros superiores, el cuello, el rostro. Siempre les cuento lo de un adolescente, ¿no? Que estaba en una reunión de 5º año acá en Breña. Y
el enamorado la aprieta contra la escalera y siente un dolor lancinante, ¿no? Y con la emoción, la primera vez era la araña que le había mordido. Y vino ella hizo una forma edematosa, dicho todo esto. Hizo un poquito de insuficiencia renal, pero no fue muy grave. Ese era el susto que pasó. La araña solo muerde una vez, ¿ya? Muerde y escapa. Si tiene más de mordedura, ya pues, si está en el campo, le pica acá, tiene acá, es sacudo, pues no le estén poniendo suero, pues, ¿ya? Siempre el dolor es secundario, luego de 2 horas. Se intensifica con el movimiento, con el tacto también, ustedes tocan y duele. Después de 6 a 8 horas ya usted encuentra en la zona de necrosis, en la zona violácea. Y la otra característica es el centro de la lesión está por debajo de la superficie de la piel. Si ustedes ven una lesión que está tumefacta, hinchada en la parte central, eso generalmente no es sacudo u otra cosa. Esa es la placa, otra vez la placa ligedoide para que se quede en la zona violácea, malo eritematoso. La trombosis, la isquemia, la vasodilatación, el signo rojo, blanco y azul le llamamos, o placa ligedoide. Diagnóstico diferencial, como con otras mordeduras de insectos, la celulitis, quimosis traumática, el alta, que la verdad que nunca he visto, vasculitis. De todas estas, la que más duele, ¿cuál es? Fasciitis necrotizante. La fasciitis necrotizante es una entidad en la cual usted tiene que tenerla siempre presente, porque siempre se nos pasa. Y es una causa frecuente, es bien rara, pero es una causa frecuente de problemas médicos legales. Viene el paciente con fiebre y dolor, y ustedes no le encuentran nada. Los 2 casos que hasta ahora siguen, ya acabó el juicio. Viene una chiquita con dolor de pierna y fiebre. La miran, a ver, no hay nada, usted le haga un antiinflamatorio, ¿no? Regresa, ya se va al eso de solidaridad, le ponen una ampolla al dolor y la mandan a su casa. La niña, tercera vez en el día, va al hospital y ya le encuentran una zona de tumefacción. La deciden hospitalizar como celulitis y en toda la noche se dematiza, se pone negro y como no le palpan buzo, más bien piensan en trombosis, ¿no? Trombosis, y con ese diagnóstico la mandan acá. Y a veces, como nosotros siempre, ustedes vuelvan a hacer la historia y vuelvan a plantear su propio diagnóstico, no lean los diagnósticos previos, eso le va a traer bastante problema. Se confían en ese diagnóstico y siguen con ese diagnóstico. Esperan al cirujano vascular, que le hagan su eco Doppler y todo lo demás. ¿Ya? Y mientras tanto la lesión sigue avanzando. En realidad era una fasciitis necrotizante, ¿no? Que se era operar inmediatamente a esa niña, ¿no? Una limpieza quirúrgica. La limpieza recién se la hicieron eso ya de un día para otro, en la noche todavía, ¿no? Y la chiquita fue mal porque todo esto. ¿Qué queda? Amputarle acá. Le hicieron una limpieza quirúrgica, pasó a UCI y en la UCI se complicó y falleció. Hasta ahora está en juicio, como 7 años duró. Y así, hay 2 o 3 casos de los pacientes, siempre, y no solamente acá, en cualquier parte del mundo, es que nunca pensamos. Viene con dolor el niño, fiebre, ¿qué será? No, hay dolor y fiebre, siempre piensen en fasciitis necrotizante, hagan el seguimiento, al final de todo.
Examen laboratorio, no hay exámenes que confirmen el diagnóstico, ¿no? Si ya decidimos hospitalizarla o tenerla en control por emergencia, obviamente vamos a pedir hemograma, hematocrito, reticulocito para ver si está hemolizando y un examen de orina, ¿no? Una diapositiva para acá, ¿eh? A ver, ustedes tienen ya tienen sospecha del oxocelismo, tienen todas las características, la lesión típica, los antecedentes típicos, ¿ya? O no tienen, si no tienen, solamente antihistamínicos, ¿no? Y si tienen sospecha, tienen que ver qué tipo de lesión es. Si la lesión es poco extensa, no hay necrosis, ya pasaron más de 24 horas, generalmente el manejo de la herida, ¿no? Si tiene menos, lo que dice, acá viene una discusión. Le voy a presentar las dos guías, la guía peruana y la guía chilena, ¿eh? Van a ver las diferencias. La guía peruana dice oxocelismo cutáneo, no complicado, o sea, de lesión extensa, de evolución no rápida, solamente se debe dar suero antiloxocélico en las primeras 6 horas de la mordedura. ¿Sí? Si el oxocelismo es complicado, o sea, ya hay un poco de manifestaciones, la lesión dérmica es más extensa o hay una rápida progresión a la necrosis, se hospitaliza, se hace monitoreo, se da Dapsona a partir del segundo día, antibióticos, antihistamínicos y esteroides discutibles. Antihistamínicos sí, porque pican. Antibióticos y esteroides son controversiales, vamos a ampliar un poco. Y dice suero antiloxocélico si la tensión es dentro de las primeras 24 horas. Hasta ahí no hay problema, creo que está claro. Cuando hay compromiso visceral, aparte de hidratación, alcalinización de la orina, balance, control del medio interno, la Dapsona obviamente está contraindicada. ¿Se acuerdan de la Dapsona, no? ¿Para qué enfermedad se utilizaba? En infectología, enfermedades raras, ya que ya no vemos, en lepra, ¿no es cierto? Puede producir hemólisis. Como puede producir hemólisis, estamos ante un oxocelismo cutáneo visceral que tiene hemólisis. El suero antiloxocélico, obviamente si estamos en las primeras 24 horas no hay duda, ¿no? ¿Sí? Pero el problema es que ellos ponen, no hay evidencia ni a favor ni en contra de su efectividad después de las 24 horas, o sea que las deja a su libre albedrío ustedes, ¿no? ¿Y qué pasa? A ver, este paciente ya tiene más de 24 horas, viene con un compromiso cutáneo visceral. Y ustedes por la evidencia científica deciden ya no ponerle suero, ¿sí? Y el paciente se muere. Y la mamá lo denuncia. ¿Qué cree que dirá después? ¿Qué dice su guía? Su guía dice no hay evidencia ni a favor ni en contra de su efectividad. Pero si no hay evidencia en contra, ¿por qué no lo utilizó para tratar de salvarle la vida? Ahora vamos a ver comparado con los chilenos. Transfusión en caso de hemólisis severa, evaluación por nefrología y diálisis y tratamiento de soporte básicamente. ¿Qué dicen los chilenos? Los chilenos son un poco más claros, ¿no? Manejo ambulatorio, historia de mordedura de más de 24 horas, sin evidencia de hemólisis y la herida no complicada, en forma ambulatoria. Hospitalización,
Historia de exposición menos de 24 horas, de todas maneras lo observan. Paciente con evidencia de hemólisis, efectos sistémicos o herida complicada. Cuidado local, frío local. ¿Para qué es el frío local? La epingomilinasa es más activa a temperaturas altas. Hay que inmovilizar, elevar la zona afectada, a la aplicación su antihistamínico, analgésico para el dolor, antibióticos profilácticos dan ellos en su esquema. Controversial, ¿no? Si sirve o no sirve. Inhibidores de los leucocitos, la dapsona, la colchicina, inhiben la migración de los polimorfos nucleares, ¿no? Y ellos ponen, de ellos también hay una contradicción con el suero antiloxocélico en loxoscelismo cutáneo, dice que no está indicado. Sin embargo, la evidencia científica, ¿qué dice? Básicamente lo que previene la dermonecrosis, ¿no? Hay un sentido. Pero lo bueno en su loxoscelismo cutáneo visceral es que ellos ponen claramente: suero antiloxocélico se recomienda su uso hasta 6 horas posterior a la mordedura con sospecha de síndrome cutáneo visceral, y solo en casos especiales hasta 12 horas posteriores a la mordedura. Creo que la tienen más clara, ¿no? Y desde el punto de vista legal, para nosotros esto nos apoya más, ¿no? Si ya viene un paciente después de 24 horas con todas las complicaciones, insuficiencia renal, coagulación intravascular diseminada, y a veces lo transfieren después de 48 horas acá. Este es el algoritmo, que es básicamente lo que hemos hablado. Entonces hay bastante controversia en el manejo. La eficacia del suero no ha sido demostrada en forma directa. Es difícil demostrar, hacer estudios con pocos pacientes. Ningún estudio científico ha demostrado utilidad clínica a un lazo superior a 12 horas. Los estudios en animales sugieren que puede disminuir el riesgo de necrosis cutánea. Mientras más precoz, mejor. En animales de conejo, el beneficio no parece extenderse más allá de las 4 horas. Ahora, la otra cosa es que las manifestaciones clínicas de los loxoscelismo cutáneo visceral se presentan en la mayoría de los casos en las primeras 6 horas. Y en niños más todavía. El 89% de los casos pediátricos se presentan el compromiso visceral en las primeras 6 horas. Y la otra cosa es que la gran mayoría de niños, algunos acá en Lima ya cerca vienen temprano, pero buena parte viene bastante tiempo después de transcurrir a la mordedura. Entonces el beneficio, digamos, hasta las 12 horas, el 40% solamente acude hasta las 12 horas. El 60% de los pacientes acude después de las 12 horas, ¿no? ¿Cuál beneficio del suero? Pues sería nada o poco, ¿no? Esto se lo digo porque siempre hemos tenido problemas con el suero antiloxocélico. Siempre nos han traído pacientes después ya como es un hospital de referencia, ya viene complicado, y nos mandan de otros sitios ya complicados, ¿no? Y a veces no le han puesto suero y están en la discusión de siempre se le pone suero o no se le pone suero. Si van a ponerle, la vía de administración es endovenosa lenta, entre 30 a 60 minutos. Todos los hospitales en Niza tienen el suero, por si acaso, ¿eh? Si no encuentran en algún sitio, lo mandan para, si es un niño, lo mandan para acá. Acá tenemos suero las 24 horas del día. Entonces en niños es 5 centímetros, una apoyo. Siempre tiene que hacer una prueba de sensibilización previamente. Le hacen prueba cutánea, agarran 1 mililitro de suero, lo diluyen en 100 y de eso le ponen 0.1 mililitros intradérmica. Y ven a los 10 a 30 minutos. Si lamentablemente se enrojece, hay edema, van a tener que desensibilizarlo con ese esquema que está abajo. Si no, le ponen nomás el suero. Lento, no se olviden lento, nunca pongan suero rápido. Y prevención, pues, hay que limpiar la casa de vez en cuando, ¿no?
El atrodectismo, el Atrodectus, la toxina, el veneno es una alfa-latrotoxina, es una neurotoxina, ¿no? Básicamente lo que hace es abrir los canales de calcio, se liberan transmisores y produce despolarización continua, ¿no? Igual inicia con un dolor punzante, intensidad variable, que se va irradiando al miembro afectado, ¿no? Los pacientes vienen con una sensación de angustia, ¿no? Ansiedad. A los 30-120 minutos puede aparecer una zona pálida perilesional, lesión indiana o halo legal. Ahí se ve un poco mejor. Después, en las siguientes horas ya se presentan las contracturas, ¿no? Las contracturas musculares. Miembros inferiores, dorso y abdomen, ¿no? Hay bastante excitación, ansiedad. La característica dolor abdominal, porque uno de los diagnósticos diferenciales es apendicitis o abdomen agudo. En la apendicitis siempre hay una posición antálgica, ¿no es cierto? El niño trata de quedarse en cierta posición para que no le duela. Acá no, el paciente está que cambia de posición constantemente, ¿eh? Después puede haber taquicardia, hipertensión, a veces bradicardia, arritmia, hay diaforesis. Todo esto viene como en episodios, ¿eh? Viene episodios de contractura, de ansiedad y periodos de calma. Dura más o menos 48-72 horas y siempre queda, después del episodio, queda laxo el paciente. Generalmente el tratamiento es un poco de hidratación, antihistamínicos, analgésicos. Ahora, si hay mucha ansiedad, midazolam o diazepam. Y los casos más graves que discurren con arritmia, antiarrítmico y antihipertensivos en ese caso. Gluconato de calcio es controversial. Supuestamente aliviaría las contracturas. O sea, la alta concentración extracelular de calcio antagonizaría la capacidad del veneno para fijarse, causar la liberación de neurotransmisores. Su efecto es breve, lo que se describe, ¿no? 20-30 minutos y habría que repetir cada 30 minutos. Y en cuanto al suero, en los casos severos se recomienda. En casos leves, solamente sintomáticos. Casos moderados, ya con mucho dolor, se hospitaliza, se le da sintomáticos y, como le digo, el gluconato, que es controversial. Y en los casos severos se hospitaliza, analgésicos, sedación, antiarrítmicos. No tenemos antiveneno acá en Perú. Y como le digo, el último caso que vi fue recién en 92, creo que. Después nunca más he visto un caso de atrodectismo. El diagnóstico, igual el cuadro clínico y la araña, su mácula en reloj de arena. Estas son arañas de campo. Diagnóstico diferencial: intoxicación alimentaria, abdomen agudo, neumonía cuando hay contractura de músculo del tórax. Prevención, bien difícil la prevención en los campesinos, ¿no? Difícilmente van con camisa de manga larga, con zapatos altos, botas, van como juegan. A ver, rápidamente entonces, de mordedura animal y humana, ¿eh? Es la más frecuente de la mordedura, la mordedura canina, el 90%. Más son las propias mascotas, o sea, siempre decimos los perros de la calle, no, las propias mascotas son las que más muerden, ¿eh? Más a niños que adultos. Obviamente la edad en cual los chiquitos no miden, el riesgo es entre 5 y 9 años, ¿no? Que molestan a los animales, ¿eh?
cabeza y cuello en los niños pequeños, ¿ya? Y extremidades ya en adolescentes y adultos. Básicamente la importancia, aparte de las lesiones cutáneas, es la posibilidad de adquirir rabia, ¿no es cierto? Está reportada todavía más de 55.000 personas por año, básicamente en Asia y África. ¿Cómo estamos en el Perú? Han disminuido los casos de rabia humana, ¿no? Mejor lo vemos en el siguiente. Casi todos son 93%, fueron por transmisión silvestre, ¿no? Monos, murciélagos. Miren ustedes. Casi todas rabia humana silvestre. 2017-2018 no se reportó ningún caso de rabia humana en el Perú. Estábamos contentos. Pero este año se han reportado casos todavía, pero no están confirmados todavía. Dos casos. Y en todo caso, uno acá es en Lima. Se habría que ver si es un caso importado de otra zona o de acá. Que acá en Lima rabia canina no se ha reportado. ¿Dónde eran las zonas más afectadas? En la selva generalmente. Loreto. Loreto es una de las más afectadas. Pasco, la selva de Pasco. Básicamente en la zona de selva. Los casos, estos casos de rabia humana, ustedes ven la distribución básicamente es en la selva, ¿no? Rabia canina. Rabia canina estos 2 últimos años, ¿dónde se han reportado? Básicamente en el Perú en los últimos años están disminuyendo los casos, ¿no? 2015, 30, 64, 52. 2019 ya se van reportando 4 casos. Y el 2018 y este 2019, ¿dónde están los casos? Básicamente en Arequipa y en Juliaca. Bueno, en Bolivia es una zona bien endémica de rabia todavía. Pero hermanos también. A pesar que Evo los tiene un poco mejor, pero igual la rabia ya sigue siendo, y de allá se viene a Puno, Arequipa, Madre de Dios, es la zona de rabia urbana, ¿no? Pero rabia silvestre ya han visto básicamente es en la selva. Y rabia urbana tenemos en Puno y Arequipa, que son las 2 zonas. Rabia silvestre otra vez en animales, igual, sigue la distribución de la rabia humana también, ¿no? La mordedura por perro depende, pues, ¿no? Hay heridas menores, hay heridas complicadas y también mortales, obviamente, ¿no? Mientras más pequeño el niño, mayor riesgo de mayor gravedad. Los gatos generalmente pues son extremidades, ¿no? Son un poco más profundas por su diente. La mordedura humana en niños generalmente por su compañero de clase, ¿no? Las chicas, los chicos. Entonces, generalmente son triviales, ¿no? Heridas infectadas, obviamente hay fiebre y todo, puede haber complicaciones, abscesos, ya sea más profunda, pues los niños, como le digo, los más pequeños, ¿no? Obviamente el retardo en el tratamiento aumenta el riesgo de que se sobreinfecte, ¿no? Hay varios microbios en la boca de los animales. Una de ellas es la Pasteurella mucosida. Acá hay gran tumefacción, dolor, ya 12 a 24 horas, ¿no? Fiebre, adenopatías. Solamente se piden cultivos en mordeduras infectadas y signo de compromiso sistémico. Si no, no es necesario. Cultivo de secreciones en las heridas no infectadas no sirve, ¿eh? No hay correlación en el resultado y la evolución. En la herida infectada sí, ¿eh? Hay que determinar qué tipo de germen es. Lo primero es estabilizar al paciente, depende, pues, ¿no? A veces algunos siempre requieren limpieza y nada más, otros que vienen graves hay que estabilizar.
agua y jabón 10 a 15 minutos. Cuando ustedes lo tienen ya lo lavan con yodo povidona. Deberían los tejidos desvitalizados superficiales, ¿no? Ya cuando es más profundo ya tienen que explorar por injuria, pues ya el cirujano, el traumatólogo tienen que evaluar. Y acá siempre, ¿se sutura o no se sutura? Esa es la pregunta siempre que nos hacen. ¿Cuáles se suturan? Cierre primario, mordeduras de perros, pacientes inmunocompetentes, lesiones cosméticamente importantes, por ejemplo en la cara, heridas clínicamente no infectadas que tengan menos de 12 horas, 24 horas en cara, heridas no localizadas en mano y pie. Entonces se asegura una buena irrigación, no se afronta con demasiada fuerza, tiene que ser suturas flojas, y se inicia inmediatamente antibiótico. ¿Cuáles no deben cerrarse? Lesiones por aplastamiento, heridas punzantes, mordeduras en manos y pies, heridas de más de 12 horas, mordeduras por gatos humanos, excepto en cara, y en pacientes inmunocomprometidos. Esas lesiones muy profundas, muy feas, que están aplastadas, el perro ha maltratado mucho el tejido del niño, no deberían suturarse. Bueno, cuando ya hay lesiones que comprometen nervios, se llama neurocirujano, o articulaciones, al traumatólogo, al cirujano plástico en cara es preferible, ¿no? Profilaxis solo en heridas de alto riesgo, ¿no? O sea, heridas punzantes profundas, heridas moderadas, todo lo que sea manos, genitales. Todas las heridas que ustedes suturen también heridas en inmunocomprometido. Esas heridas limpias, superficiales, solamente limpieza nomás, ¿no? En mordeduras humanas solamente cuando hay compromiso de la dermis, ¿no? En los niños, como decía, las mordeduras humanas son triviales generalmente, ¿no? Anaerobios y obviamente Pasteurella mutósida deben ser cubiertas, ¿no? Generalmente usamos más amoxicilina ácido clavulánico como prevención, ¿no? Como profilaxis 3 a 5 días. Si hay infección, tienen que completar el tratamiento, 10 a 14 días, ¿no? Alérgicos a la penicilina, clindamicina pueden usar. Si están sospechando en Pasteurella, la tienen que combinar con cotrimoxazol. Bueno, es una de las pocas cosas que sirve el cotrimoxazol ahora, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya lo tienen claro eso, ¿no? Ustedes son una generación que no va a usar el cotrimoxazol, ¿no? Si por ahí alguno de sus profesores dice, a mí me va bien en diarreas virales se está tratando, o me va bien en problemas respiratorios, ¿qué proceso viral está tratando con cotrimoxazol? La resistencia es muy alta. Hasta los 80 nos servía muy bien el cotrimoxazol, que mataba todo. Varicela, neumococo, hemófilos influenza, otitis, sinusitis, estreptococo, neumococo hemófilo, neumonía, se mataba Shigella, disentería, infección urinaria, E. coli, o sea, servía para todos. Actualmente nada de esas cosas que les he mencionado no sirve el cotrimoxazol. Para pocas cosas la deben usar, para neumocistis, en algunos casos como este. Así que no estén usando. De repente, si lo dejan de usar en unos 10 años, vuelve a ser, los gérmenes vuelven a ser sensibles. No abusen de los antibióticos, menos por los niños. En las clases teóricas ya les he dicho. Conversen con los papás. Ese concepto de que no, los papás quieren antibióticos de todas maneras, no, lo que pasa es que ustedes no les explican bien. La doxiciclina puede ser usada ya a partir de los 8 años, obviamente.
Los macróleos no sirven, mucha resistencia a Pasteur y a otra alternativa es ceftriaxona, ¿no? Ya si tienen infecciones serias o la mordedura es obviamente severa, se tiene que hospitalizar. Estos son los esquemas que da el Ministerio de Salud, para que lo tengan de referencia. ¿Qué van a hacer? Para determinar el riesgo de rabia, básicamente esa es nuestra preocupación, aparte de la infección y de la lesión de la piel, ¿no? Tienen que tomar en cuenta la condición del animal y las características de la mordedura. Y entonces, exposiciones sin riesgo. No hay contacto directo con la saliva, las medulas en la piel intacta. Nada de esas cosas representa peligro. Exposiciones leves, ocasionadas por perros o gatos de la casa o conocidos del barrio que no tienen pues, síntomas de rabia, ¿no? La lesión única o superficial, contar que no sea en cara, cabeza, espejo de dedos y genitales. Esas son las zonas que ustedes siempre van a tener presentes para el tratamiento, ¿no? Exposiciones graves, todas estas diapositivas que le voy a pasar, todos son consideradas exposiciones graves. Perro con síntomas, con sospecha de rabia, ¿no? Mordeduras en cara, cuello, pulpejo de dedos, genitales. Mordedura por animales que no conocen, ¿no? Todo animal que les mordió y se murió dentro de los 10 días, igual. Animales silvestres que van de paseo al campo, a la selva, les mordió un animal, también es una exposición grave. Mordeduras profundas, desgarradas, mordeduras múltiples, también es una exposición grave. ¿Qué hacemos? Estos son preguntas de examen. Esto, aprendas esto, ya tiene todas las preguntas. Entonces, exposición leve, ya saben, ¿no es cierto? El paciente no tiene sospecha de rabia, el animal no tiene sospecha de rabia, el perro de la casa, y le mordió al niño en el brazo. Entonces, solamente lo que van a hacer es observar al animal unos 10 días. A los 10 días sigue vivo, tranquilo, no pasó nada. Si el animal se perdió, lo mataron, lo atropelló el carro, por cualquier modo, si lo haya atropellado el carro, ya ni modo, tiene que empezar como exposición grave. Exposición grave, ¿ya? Es un perro de la casa, no presenta signos o sospecha de rabia, pero le mordió en cabeza, cara, cuello, pulpejos de dedos, o fue una mordedura múltiple. De todas maneras empiezan vacunación el día 0 y el día 3, y observan al animal. Sigue vivo, le dan de alta. El animal que se muere o desaparece, continúan con el esquema de vacunación. Ya, si el perro sí es sospechoso, en este caso de tener rabia, ¿no? O el perro les mordió y no saben de dónde desapareció, tienen dos posibilidades. Si es en zonas altas, o sea, cabeza, cuello, pulpejo, o son múltiples y profundas, aparte de la vacunación, le van a tener que poner inmunoglobulina en el suelo. Si es en otras partes del cuerpo, solamente la vacuna. Ahora, ustedes tienen obviamente que tener, por ahí abajo le dicen, pueden cambiar de acuerdo a la situación epidemiológica del área. Estos últimos años no se reportaban casos de rabia acá en Lima, ¿no? Ni canina, ni humana, ni menos humana. Entonces, en realidad yo no era
Yo a algunos niños los dejaba sin vacunar. No tenemos caso de rabia, el niño solamente ha vivido acá. Ya pues. Pero ahora que apareció un caso que todavía no sabemos si es importado o es, todavía no por los detalles, pero sí se ha reportado un caso en Lima y otro en Loreto, como les digo. Entonces habría que seguir la vacunación. Ahora, si ustedes van a un pueblito donde no hay rabia, hay todos los animales tranquilos, no se reportan ningún caso, a veces no hay que exagerar tampoco. Ya, en caso silvestre sí, otra vez. Si es en zonas peligrosas, las lesiones son múltiples o profundas, vacuna más suero. Si es en otra parte del cuerpo, solamente vacuna. El suero antirrábico está hecho pues, de las indicaciones que le decía, ¿no? Mordeduras localizadas en cara, cabeza, cuello, por animales sospechosos. Eso es lo que estamos repitiendo, ¿no? La anterior. ¿Ya? No hay exposiciones graves provocadas por perros o gatos conocidos sin signo de rabia, ¿no? Solo requieren vacunación. El suero debe ser aplicado sea cual fuera el intervalo transcurrido entre el momento de la exposición y el comienzo del tratamiento, ¿ya? Y se aplica una sola vez, produce bastante sensibilización. Si lo ponen una segunda vez pueden provocar shock anafiláctico, ¿ya? Si va a ser aplicado, siempre tiene que aplicarlo con todo, pues, todo preparado, ¿no? Su adrenalina lista, ¿no? Por si hace shock, ¿no? Todos los tipos de suero y las dosis. Ya, el tipo de vacuna. Antiguamente vacunados con el primero, con vacuna derivada de tejido cerebral de cerebro de ratón lactante. Ahora ya de vacuna de cultivo celular es lo que se está usando, ¿no? Y se está usando como sustrato riñón de mono verde africano. Ese es lo que tenemos actualmente, ¿eh? El esquema post-exposición es el que ahí está, 5 dosis, día 0, día 3, 7, 14 y 28. En la región deltoidea, en los niños menores de 2 años se consigue en la cara externa. Básicamente y eso es todo, ¿no? Es un resumen del ministerio. Hay preguntas que no hayan quedado claras. Entonces, pregunta de examen del oxocelismo. ¿Qué tipo de suero? A ver qué ya lo dejé en la duda seguro de qué le van a responder si le aplican suero antiloxocélico o no. Seguiremos las recomendaciones de nuestro Ministerio de Salud, ¿cierto? Ahora, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Ministerio? Compromiso cutáneo, solamente cutáneo, menos de 6 horas. Compromiso cutáneo complicado a 24 horas. Y más de 24 horas lo dejan a libre albedrío, ¿no? Pero básicamente y rabia, los esquemas, los gráficos, suficiente que se aprendan, otras cosas no creo. Antes de que aparezca la lesión típica del oxocelismo, ¿aparecen esos dos puntitos que te dicen que es la computadora del tipo? Sí, a veces se ve la mordedura, ¿ya? Generalmente es una lesión, al menos una de los quelíceros a veces. Y la zona central lo caracteriza. Siempre se tienen duda, porque algunas mamás desesperadas te lo van a traer en la primera hora. Tú todavía no tienes mucho y no te traen la araña, nada, entonces estás en duda ahí. Entonces tú ahí en ese momento andas ganando tiempo, andas viendo la lesión,
un poco de tiempo también para que encuentres algo en el programa, en el esto, pero igual, déjalo en observación y ve cómo, al menos en las siguientes 2 horas, cómo va la visión. Si tú ves que se va poniendo oscura, ya pide el hemograma, todo. Y preferible ya, si te está poniendo ya violácea, ya tienes las primeras 6 horas donde mejora todo el suelo, le pones su suelo sin duda. Pero si tú ves que la observas y no aparece lesión cutánea, la niña está feliz, le pica más que le duele, no hay dolor a las 2 horas, es difícil que sea. Pero siempre peca por exceso, no te descuides, no lo mandes a la casa, menos las primeras horas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí está la información. La forma de dárselas de repente no es muy emocionante, pero igual ahí está toda la información que deben saber. Muy bien, muchachos. ¿Con quién grupo voy a hacer? ¿Quién no ha rotado conmigo todavía? Ninguno no ha faltado. Doctor, ¿Ya? a mi grupo nos toca rotar con usted, pero mañana ¿dónde lo ubico? ¿En qué parte de emergencia? En emergencia. ¿En qué Estoy saliendo a la guardia. Estoy en la guardia ya de noche. Hoy día estoy de trabajo de noche. Ya. ¿Y mañana va a estar? Yo a eso de entre 10 para las 8 a 8 y cuarto voy a tomar algo. Y de ahí a 8 y cuarto después. Ya.